Saludos, hermanos y hermanas. Estoy alegre, estoy feliz de poder entrar hasta sus hogares, de poder compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Quiero antes que todo agradecer al pastor José Escobar por dejarme ser parte de este proyecto, de esta serie de mensajes sobre la persona y sobre la obra del Espíritu Santo. Este proyecto está incluyendo a unos 6 o 7 distritos o más distritos de iglesias adventistas aquí en la Florida que están conectados con nosotros para compartir este mensaje. Así que quiero invitarte a que nos adentremos en la palabra de Dios, que nos unamos juntos para estudiar este mensaje acerca de la obra del Espíritu Santo. De eso voy a hablar, de la obra del Espíritu Santo y especialmente de la obra del Espíritu Santo en el tiempo del fin. La Organización Cruzada Universitaria para Cristo encuestó a miles de cristianos en iglesias alrededor del mundo. Un 95% de las personas encuestadas indicaron que tiene poco conocimiento acerca del Espíritu Santo o no saben ni siquiera que el Espíritu Santo existe. Es decir, hay un conocimiento muy vago, un conocimiento muy pobre en la cristiandad acerca de la persona del Espíritu Santo. A.W. Tozer escribe: la idea que el miembro de iglesia tiene acerca del Espíritu Santo es tan vaga que casi no existe. Se tienen muchos falsos conceptos concernientes a la persona del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo se conoce poco, del Espíritu Santo se habla poco y el Espíritu Santo se pide poco. Para algunas personas el Espíritu Santo es una fuerza que emana de Dios. Para otros es un poder, una fuerza. Pero para otros el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. De acuerdo a la Biblia, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué podemos entender de su persona? Deberíamos tomar tiempo especial como cristianos y como adventistas para entender y para conocer la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Quiero regalarte esta cita. Recibiréis poder, página 12. La promesa del don del Espíritu Santo se considera como un asunto de poca importancia. Los resultados no pueden ser diferentes. ¿Cuáles son los resultados? Sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y por ende muerte espiritual. Sin embargo, la posesión de este poder divino necesario para el crecimiento y prosperidad de la iglesia traería todas las otras bendiciones de las cuales carece y que se nos promete en su infinita plenitud. Cuando no se habla del Espíritu, cuando no se conoce el Espíritu, cuando no se recibe el Espíritu, cuando no se trabaja bajo la dirección del Espíritu Santo, el resultado es en la iglesia sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espiritual. Pero cuando el Espíritu está con nosotros, recibimos todo el poder necesario para que la iglesia sea una entidad viva. Yo quiero invitarte en los minutos que siguen, quiero invitarte a compartir 3 puntos. Yo quiero hablarte acerca de la persona del Espíritu Santo. Luego quiero hablarte en el punto número 2 acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros como cristianos en el tiempo del fin. Y número 3, quiero hablarte de la obra del Espíritu Santo, no en nosotros, sino a través de nosotros en el tiempo del fin. Hablemos en primer lugar de la persona del Espíritu Santo. Yo sé que los predicadores anteriores ya estuvieron explicando un poco de la persona del Espíritu Santo, pero también se puede dar el caso que yo tenga ahora nuevos oyentes que no han escuchado los 2 mensajes. Así que quiero en corto tiempo, quiero hablarte un poquito acerca de la persona del Espíritu Santo. Y dije persona porque la Biblia establece y nosotros creemos firmemente que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona de la deidad.
No creemos que el Espíritu Santo es un Dios, creemos que el Espíritu Santo es Dios. Creemos que el Dios del universo es uno, como dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, pero también creemos que ese Dios se manifiesta en tres divinas personas unidas de manera coeterna como una sola, y una de esas personas es el Espíritu Santo. En la Biblia encontramos, especialmente en el Nuevo Testamento, manifestaciones directas del Espíritu Santo en relación con las otras dos personas de la deidad. Encontramos al Espíritu Santo en una relación directa con Dios Padre y con Dios Hijo. Eso no es difícil. Por ejemplo, cuando Jesús le da a la iglesia la comisión apostólica, que encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. En el versículo 19, Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahora va a decir: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note usted cómo coloca el Espíritu Santo a la par con el Padre y con el Hijo, a la par con Dios Padre y a la par con Jesucristo. Vayan, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. Ese texto no nos deja duda de que el Espíritu Santo es una persona de la deidad, igual, con poder igual que el Padre y con poder igual que el Hijo. Otro texto importantísimo que habla de la Trinidad es Efesios capítulo 2 versículo 18. Porque por medio de Él, y ese Él es Jesús. Cuando usted lee los versos anteriores en Efesios 2:18, está hablando de Cristo salvando, de Cristo manifestando su gracia. Y ahora Pablo dice: porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahí están los tres otra vez. Por medio de Jesús, a través del Espíritu, tenemos acceso al Padre. Otro texto trinitario donde nos muestra al Espíritu Santo a la par con el Hijo y a la par con el Padre. Otro texto es segunda de Corintios. Otro texto allí es la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está la Trinidad señalada. Los tres poderes coeternos están señalados en este texto cuando Pablo concluye su segunda carta a los Corintios. No hay lugar a dudas. El Espíritu Santo es una persona de la deidad. De Jesucristo recibimos gracia, dice ese texto. Del Padre recibimos su amor y del Espíritu Santo recibimos su comunión. Hay otros textos más en la Biblia y otras porciones de textos en la Biblia donde podemos ver a la Trinidad. Si tú vas al libro de San Mateo capítulo 3, el momento cuando Jesús está siendo bautizado, tú vas a encontrar a Jesús, la segunda persona de la deidad, que entra al agua. Tú vas a escuchar al Padre que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y entonces tú vas a ver en el texto cómo el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Ese mismo Espíritu Santo que más adelante en su ministerio, Lucas capítulo 4, 18 en adelante, de quien Cristo va a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Allí está hablando de alguien que unge a alguien intencionalmente. Está hablando del Espíritu como una persona que viene a ungir a Cristo hombre para adoptarlo del poder para su ministerio. Es común encontrar en la Biblia la Trinidad junta. Es común encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en estos textos del Nuevo Testamento los señala por separado, uno tras otro. Jesús enseña del Espíritu Santo. Si tú vas a los evangelios, vas a encontrar a Jesús hablando del Espíritu Santo. En los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan,
del Evangelio según San Juan, hay más de 20 acciones del Espíritu Santo actuando como un ser personal, actuando como una persona. Te estoy diciendo que en Juan 14, 15 y 16 tú puedes encontrar más de 20 veces hablarse del Espíritu Santo en acción o actuando como una persona. En estos capítulos encontramos al Espíritu Santo como una persona que consuela, que guía, que convence, que declara, que enseña, que acompaña, que recuerda, que representa, que da testimonio, que persuade, que habla, que glorifica, que revela y más. No pueden ser acciones de una fuerza, no pueden ser acciones de un poder impersonal. Todas estas son acciones de una persona. El Nuevo Testamento nos sigue hablando acerca del Espíritu Santo y de acuerdo a los siguientes textos, dice 1 Corintios 2:11, tiene conocimiento. 1 Corintios 2:11, tiene voluntad. Romanos 8:27, el Espíritu Santo tiene mente. Romanos 15:30, el Espíritu Santo nos ama. De acuerdo a 2 Corintios 13:14, el Espíritu Santo nos mueve a comunión. Y de acuerdo a Efesios 4:30, se lo puede contristar. De acuerdo a Hechos 5, 3 al 9 y 10, 29, al Espíritu Santo se lo puede insultar, se le puede tentar y se le puede mentir. Todos estos textos están hablando de una persona, no de una cosa ni de una fuerza. El Espíritu Santo es Dios con nosotros después que Cristo ascendió. Si tú tomas el capítulo 14 de San Juan capítulo 14, tú vas a encontrar a Jesús hablando con sus discípulos. Y San Juan 14 tiene las tres personas de la deidad allí presente. Cristo la señala por nombre, es decir, Cristo es una de ellas y el mismo Jesús, hablando de él, también habla del Padre y también habla del Espíritu Santo. En San Juan 14 Jesús le dice a sus discípulos que él se va. En San Juan 14 Jesús le dice a sus discípulos, les anuncia que él tiene que irse. Allí es donde se registra la famosa promesa de Jesús, San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús está allí hablando de su ida y le dice, y si me fuere y cuando me vaya, yo les voy a preparar lugar y vendré otra vez. Los discípulos se entristecieron, los discípulos se acongojaron. Pero Cristo tiene que repetirle una y otra vez a ellos, no os dejaré huérfano, voy a regresar. En este capítulo 14 es donde Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo dice, yo voy al Padre. Así que ahora habla de Jesús, pero ahora viene a hablar del Padre. Y Cristo allí tiene que decirle y tiene que hablarle del Padre. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. En este capítulo Cristo dice, yo voy al Padre, yo regreso al Padre, está diciendo Jesús. Pero para que ellos no se entristezcan, para que ellos no se asusten, allí es donde Jesús dice, y yo rogaré al Padre, San Juan 14, 16, para que os dé otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí lo tiene. Jesús, una persona de la deidad, el Padre, la otra persona de la deidad a quien Cristo regresa, y ahora al Cristo regresar de la tierra al cielo a estar en compañía de su Padre, Él dice, no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a rogar al Padre que les envíe otro consolador. En otras palabras está diciendo, yo me voy, pero le voy a enviar, el Padre le va a enviar a otro semejante a mí. Esa expresión otro consolador está diciendo otro como yo, otro semejante a mí, de manera que ahí también vemos a la Trinidad junta. El Padre nos envía el Hijo regresa al Padre y ahora el Hijo le pide al Padre que nos envíe a otro consolador, a otro paracleto, a otro amigo, a otro compañero para nuestra vida en esta tierra, a otro para que nos guíe y nos conduzca a la salvación. De manera que no hay duda en la Biblia, son solo algunos textos, alguna muestra, no hay duda, la Biblia establece claramente que el Espíritu Santo es Dios con nosotros, porque ahora estamos bajo esa dispensación. Dios nos ha enviado su Espíritu, el Espíritu Santo es Dios y en este caso Dios con nosotros. El escritor Leroy E. Fromm escribe lo siguiente:
Jesús fue la persona más notable e influyente que jamás existiera en este viejo mundo. Y el Espíritu Santo vino a llenar su lugar vacante. Nadie, sino una persona divina, podía tomar el lugar de una persona maravillosa. Jamás una mera influencia hubiera podido ser suficiente para sustituir a Jesús. Jesús está mandando a alguien que lo represente, a alguien que lo sustituya, a alguien que ocupe su lugar. No podía ser una fuerza, no podría ser un poder impersonal. ¿Quién más? Solamente el Espíritu Santo, otro igual a Cristo, podía venir y sustituir a la persona de Cristo. Así que dejando bien establecido que el Espíritu Santo es una persona de la deidad, dejando bien establecido que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad y es Dios con nosotros y es la persona ahora de la persona de Dios que está en la tierra, que la tierra está bajo su señorío ahora mismo. Ahora yo quiero invitarte a que miremos cuál es la obra del Espíritu Santo, qué obra el Espíritu Santo quiere hacer y debe hacer en nosotros y a través de nosotros, y especialmente en el tiempo del fin, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. La obra del Espíritu Santo ayer y hoy es prácticamente la misma. La diferencia es que en el tiempo del fin esta obra será más poderosa. La diferencia es que en el tiempo del fin esta obra es más urgente. La diferencia es que en el tiempo del fin el Espíritu Santo se va a derramar con más poder, se va a derramar con más fuerza, como nunca ha ocurrido, como nunca se ha visto. Así que vamos a ver primeramente la obra del Espíritu Santo en nosotros. Para el Espíritu Santo hacer una obra a través de mí, primero tiene que hacer una obra en mí. Primero tiene que transformarme a mí para hacer una obra a través de mí. O mientras trabaja en mí, entonces puede trabajar a través de mí. Entonces puede trabajar a través de la persona, a través de mí. Sin esa obra, sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, no alcanzaríamos salvación y mucho menos la transformación del carácter que todos necesitamos experimentar. El Espíritu Santo trabaja conduciéndonos a la salvación y el Espíritu Santo trabaja llevándonos a la santificación o a la transformación del carácter. El Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo es la persona que nos conduce. Sin Espíritu Santo nadie se arrepintiera. Sin Espíritu Santo la gente fuera de continuo hacia el mal sin parar. De hecho, la palabra de Dios dice que nuestros designios van hacia el mal. La palabra de Dios dice que nuestra naturaleza es pecaminosa. La palabra de Dios dice que el ser humano no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Tiene que venir un poder exterior a nosotros y obrar dentro de nosotros para poder conducirnos al arrepentimiento. Esa obra, ese poder es el poder que obra el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos conduce, el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Cristo dijo en San Juan 16:8, cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está. No hay duda de que es una persona con voluntad, con decisión, con dirección, capaz de guiar, capaz de llevar, capaz de persuadir, de convencer. Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo en el individuo. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si no fuera por el Espíritu, permaneceríamos en nuestros pecados y delitos sin nadie que nos reprendiera, sin nadie que nos espantara, sin nadie que nos persuadiera. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. El texto dice de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien nos demuestra nuestra culpabilidad.
El Espíritu Santo es quien nos demuestra que somos culpables, pecadores. El Espíritu Santo es quien reprende al pecador, quien acusa al pecador, quien lo pone en evidencia, quien le abre los ojos para poder ver su condición pecaminosa. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Y una de las obras más grandes que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros como personas y en nosotros como iglesia es obrar en nosotros ese arrepentimiento, ese convencimiento de que no estoy bien, ese convencimiento de que no estoy actuando bien, ese convencimiento de que de las acciones y los actos pecaminosos que estoy cometiendo. Número 2, dentro de ese proceso de guiarnos al arrepentimiento, el Espíritu Santo nos convence de justicia. Luego que hace que el pecador vea su verdadera pecaminosidad, entonces el Espíritu Santo hace que el pecador vea la rectitud, vea la justicia, vea lo que es correcto, y el pecador ahora entra en la capacidad de hacer el contraste entre lo que es malo y lo que es bueno, lo que es perverso y lo que es recto. Solo es posible a través del Espíritu Santo. La mente humana no tiene capacidad para distinguir, la mente humana no tiene capacidad para establecer claramente lo bueno y lo no bueno. Por eso el hombre no es el juez que está llamado a definir lo que es correcto. Quien está llamado y quien define lo que es correcto es Dios, es su palabra, es su Santo Espíritu. Así que el Espíritu nos convence de pecado, pero el Espíritu Santo también nos convence de justicia. Nos demuestra lo que el Espíritu Santo le dice al pecador lo que es malo, lo que es pecado, lo convence de pecado, pero también le muestra la rectitud, lo que él como pecador debería llegar a ser, cómo debería andar, cómo se anda en una vida recta. Estimula al pecador a que acepte la justicia de Cristo como única manera de ser liberado de la acusación del pecado. Ninguna persona va a buscar de Cristo si no reconoce que es pecador. Ninguna persona va a buscar de Cristo si el Espíritu Santo no le condujera a Cristo como la justicia en su máxima expresión. Por último, el Espíritu Santo nos convence de juicio. El Espíritu Santo hace que el pecador sienta una expectación de juicio y que nadie puede escapar de ese juicio. Si bien es cierto, la salvación y el arrepentimiento debe ser motivado por el amor, también es cierto que todo ser humano debe saber que sus actos pecaminosos, que su conducta pecaminosa un día serán juzgadas. Y eso es lo que el Espíritu Santo le presenta a la persona. El Espíritu Santo le convence de pecado, el Espíritu Santo le convence de justicia, le hace entender que no está bien al mostrarle la justicia y al revelarle a Jesús. Y el Espíritu Santo también le da una conciencia de juicio. De modo que el Espíritu Santo hace que los hombres reconozcan sus pecados, los amonesta de las consecuencias de continuar en sus pecados y les muestra el camino a la salvación y la justicia que hay en Cristo Jesús. Esa es la primera obra del Espíritu Santo en una persona. Y el Espíritu Santo se está moviendo en todos los individuos del mundo. No hay una persona que venga a este mundo con conciencia a quien el Espíritu Santo no le haya y no le esté trabajando para conducirlo al arrepentimiento. Es parte del regalo de Dios. Romanos 2, capítulo 4 dice que el amor de Dios, la benignidad de Dios nos guía, conduce al arrepentimiento, y eso es a través del Santo Espíritu. Otra obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es la obra de la santificación. Algunas personas están muy preocupadas en la iglesia por ser santo y por verse santo, pero todavía no han pasado por el proceso del nuevo nacimiento. Todavía no han pasado por el proceso de ser conducido a un verdadero arrepentimiento. Y eso es así. Hay una necesidad urgente en nuestra vida cristiana, en nosotros como persona y como iglesia, de nacer de nuevo, de ser nuevas criaturas, nuevas personas, para entonces el Espíritu trabajar en nosotros el proceso de la santificación. El Espíritu no solo nos guía a la salvación, sino que nos guía a una transformación. El libro de Ezequiel, capítulo 36, 26 al 27 dice: os daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está hablando del Espíritu Santo dentro del ser humano para transformarlo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. De manera que el Espíritu Santo obra en nosotros en dos direcciones. Obra en nosotros conduciéndonos al arrepentimiento para que recibamos perdón y salvación. Pero también obra en nosotros haciéndonos una nueva persona, una nueva criatura, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva persona. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y es bueno que tú sepas, hermano, hermana, amigo que me escucha, que todos cuando nos entregamos a Jesús, entramos en ese proceso. No es trabajo tuyo ni trabajo mío mirar a aquel ni mirar al otro y juzgarlo porque todavía no ha sido transformado. El Espíritu está obrando la transformación en esa persona. Si tú y yo nos rendimos en sus manos cada día, Él irá obrando ese cambio en nosotros. A veces queremos ser muy exigentes, queriendo pedirle a la esposa, al hijo, a la hija, a la familia, al hermano de la iglesia que ya sea perfecto, que ya esté transformado. Quiero decirte que mientras le estás pidiendo eso a otro, está mostrando que tú mismo necesitas bastante obra del Espíritu Santo para que te transforme. Hace un tiempo escuché a un predicador decir que en una iglesia pusieron un letrero que decía "cuidado, peligro", y entonces abajo decía "santos en construcción". Es como cuando hay una construcción, una obra y se avisa, el edificio no está terminado, la obra no está terminada, hay peligro, está en construcción. Y eso es lo que somos en la iglesia. Todos somos personas con cualidades peligrosas porque murmuramos, atacamos, criticamos, perseguimos, cometemos falta, pero somos santos en proceso, en construcción. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos va cambiando y que nos va transformando. El Espíritu Santo quiere vivir en nosotros. El Espíritu Santo quiere darnos un nuevo corazón, quiere darnos nuevos deseos, nuevos gustos, nuevos placeres. Cuando el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros es cuando llegamos a tener gustos de acuerdo a la voluntad de Dios y nuestro corazón llega a aborrecer lo malo. Esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros hoy, antes de Cristo venir. Es la obra que el Espíritu tiene que hacer en su iglesia hoy, transformarnos, dándole un corazón nuevo, un espíritu nuevo, semejante al corazón de Dios. Es a lo que Pablo le llama en Romanos capítulo 8, vivir en el Espíritu. Los que no viven conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. Cuando ya el Espíritu toma posesión de nosotros, cuando nos rendimos humildemente en sus manos y nos dejamos moldear por el Espíritu, empezamos a vivir no conforme a nuestros deseos carnales, sino a ser guiados, lo que se llama la vida en el Espíritu. Romanos 8, los versículos 1 y 4 dicen: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es un cristiano maduro. Un cristiano maduro no es una persona perfecta en el sentido pleno de la palabra. Un cristiano maduro no es una persona santa que no comete pecado. Un cristiano maduro es alguien que ha aprendido a someterse a la dirección del Espíritu, a dejarse guiar por el Espíritu, a someterse al señorío del Espíritu, y en su vida cotidiana no anda según sus deseos carnales, sino según los deseos del Espíritu. Hasta que va llegando el momento cuando nuestros gustos son los gustos de Dios, nuestros deseos son los deseos de Dios, y empezamos a aborrecer el pecado, a aborrecer lo malo y a amar la voluntad de Dios. Esta vida en el Espíritu, o sea, el Espíritu viviendo en nosotros, provocará que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros con poder. Y esto nos lleva al segundo punto de la obra del Espíritu. Cuando el Espíritu vive en nosotros, transformándonos y haciéndonos una vasija limpia, entonces el Espíritu Santo se derramará
abundantemente en nosotros. Y es lo que estamos esperando, y es lo que decimos, que pronto vendrá la lluvia del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el derramamiento del Espíritu no va a ocurrir sobre ninguna persona que antes no haya dejado al Espíritu vivir en su vida y lo haya transformado o lo esté transformando paso a paso, día a día, al punto de que la persona aprenda a vivir en el Espíritu. Pero una vez este elemento se va dando, el Espíritu se va derramando sobre nosotros hasta que llega un momento que se derrama sin medida, se derrama abundantemente. Así que el punto número 3, el punto número 2 que te detallé fue la obra del Espíritu Santo en nosotros, especialmente en el tiempo del fin. Y ahora te hablo de la obra del Espíritu Santo a través de nosotros y sobre todo en el tiempo del fin. Es el Espíritu Santo quien comenzó esta obra con abundante poder. Cuando tú te remites allá a los comienzos de la iglesia apostólica, Hechos capítulo 2, fue el Espíritu Santo que se derramó con poder, fue el Espíritu Santo que ungió a los discípulos, fue el Espíritu Santo que usó con poder a los apóstoles. Y cuando tú revisas el libro de los Hechos, de hecho muchos han dicho que no debe llamarse Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien inició con gran poder la testificación, la predicación a través de los apóstoles, pero era el Espíritu Santo quien estaba guiando la iglesia, guiando los apóstoles, guiando los discípulos en el principio. Ese mismo Espíritu que comenzó la obra con poder es el mismo Espíritu que la terminará con un despliegue de poder nunca antes visto. Por eso yo suelo decirle a mi iglesia, y especialmente a la gente que suele hablar del pasado de esta iglesia como los mejores momentos, yo quiero decirte que no, los mejores momentos de la iglesia, los mejores momentos de la iglesia de Cristo no están en el pasado, están en el futuro. Los mejores momentos de la iglesia de Cristo no fueron ayer, están por venir. Y qué maravilloso que tú y yo estamos siendo invitados a ser parte de ese momento especial. Lo que hizo Pedro, lo que hizo el apóstol Pablo, lo que hizo Esteban, lo que hizo Juan, será hecho en los últimos días por los hijos de Dios que se han dejado transformar, que han dejado que el Espíritu los conduzca. Ellos harán obras mayores que las que hicieron estos apóstoles. Hay una obra final que debe hacerse en este mundo. Hay una obra final que la iglesia, que nosotros, los discípulos de Cristo, tenemos que hacer en el tiempo del fin. El evangelio debe ser anunciado, debe ser llevado hasta el último rincón de la tierra. El evangelio debe confrontar la vida de cada ser humano en el tiempo del fin para decidir de qué lado va a estar. Y esa testificación, esa predicación es la tarea de la iglesia de Dios de este tiempo y en el tiempo del fin que se aproxima ya inmediatamente. Y todo eso lo haremos bajo la dirección del Espíritu Santo. El libro Conflictos de los Siglos, página 596, dice: esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Es una promesa. Y si Dios cumplió la primera promesa, cumplirá la segunda. Cristo le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Pero también nos prometió a nosotros que en el tiempo del fin derramará su Espíritu sobre nosotros. Si Jesús cumplió la primera promesa sobre los primeros apóstoles, cumplirá sobre nosotros su promesa en el tiempo del fin. Y debo decirte bien claro que el derramamiento del Espíritu Santo del tiempo del fin no es que esté situada en una fecha futura. El derramamiento del Espíritu Santo está disponible para cualquier hijo de Dios en cualquier tiempo que consagra su vida en las manos de Dios y deja que el Espíritu obre en su corazón. Cuando eso pasa, no importa la fecha, no importa el tiempo, no importa la ocasión, el Espíritu se derramará sobre ti. El profeta Joel
habla de ese derramamiento del Espíritu. Joel capítulo 2, los versículos 28 y 29. Joel dice después de esto. Joel está hablando en ese capítulo del gran día final. Está hablando de esos tiempos finales. Está hablando de del mundo en conmoción. En su momento final dice: después de esto derramaré mi Espíritu sobre todo ser humano. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Es una promesa. Así que estamos esperando ese derramamiento. Cuando el Espíritu se derrame poderosamente sobre nosotros, abundantemente sobre nosotros, entonces se dará lo que se conoce el fuerte pregón. ¿Qué es un pregón? Generalmente oímos hablar del fuerte pregón. Un pregón es un anuncio, un pregón es un aviso, y se le llama fuerte pregón porque será un anuncio que se dará con fuerza. Un pregonero o un anunciador era un personaje que iba delante del rey o que transmitía los mensajes del rey, los mensajes oficiales. Era un pregonero. Así que cuando la Biblia habla del fuerte pregón, está hablando de nosotros que previo a la venida de Cristo daremos el último anuncio, el último mensaje, el último pregón al mundo. Esa expresión es tomada de la parábola de las 10 vírgenes que se encuentra en San Mateo capítulo 25. El versículo 6 dice: y a la medianoche se escuchó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. El esposo venía a las bodas y entonces el pregonero va adelante anunciando: ya viene, ya llega. Justamente previo a la segunda venida de Cristo, previo a Cristo cumplir su promesa de su segundo advenimiento, su iglesia va a ser investida con poder. Su iglesia va a ser llena del Espíritu Santo como nunca ante ninguna persona lo ha sido. Y entonces saldremos al mundo como los pregoneros delante de Jesús, como los pregoneros diciendo: ya Jesús viene, anunciando con poder el evangelio. Jesús dijo: y será predicado. Cuando tú revisas Mateo 24, esa expresión de Mateo 24:14 justo está en el contexto del tiempo del fin, en el contexto después de la tribulación de aquellos días. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Justo antes del fin, justo antes del fin del mundo, el pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo estará dando el último pregón, el último anuncio. Jesús dijo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en su derramamiento no viene a transformarnos porque ya su obra lo está haciendo en nosotros. El Espíritu Santo en su derramamiento viene a dotarnos de poder para ser testigo de Dios hasta lo último de la tierra. La gran obra de predicación, la gran obra de testificación es una obra que la haremos única y exclusivamente como obra del Espíritu Santo. Por eso el profeta Zacarías dijo, Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la obra del Espíritu en el tiempo del fin: obrar en nosotros, trabajar en nosotros, transformarnos a nosotros, tocarnos, seducirnos, invitarnos, convencernos para que nos rindamos, para que nos apartemos del mal, para que nos rindamos y aprendamos a vivir guiados por el Espíritu. Y su obra también es derramarse abundantemente sobre nosotros para que demos el último gran mensaje, el último gran anuncio al mundo. Así que, amado hermano, hermana, aceptemos al Espíritu Santo como Dios con nosotros. Hablemos con Él. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos crea comunión, Él nos transforma, Él nos bendice. Es tiempo de hablar más del Espíritu, de amar el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu. Y en segundo lugar, pidámosle a Dios que nos derrame abundantemente su Espíritu para la obra que no se ha hecho hacerla, y la obra lenta, chapucera que hacemos sea una obra hecha con poder, llena de gloria y de majestad. De esta manera podríamos glorificar a Dios con poder. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios sea contigo.